Hola, bienvenidos a Desenmascarando las Finanzas, un espacio de contrapunto en donde se explica con peras y manzanas temas relacionados con lo económico y lo financiero. La semana pasada, en el capítulo primero, hablamos acerca de los bancos centrales. Tocamos un poco de manera tangencial qué era la política monetaria. Hoy me gustaría adentrarme un poquito más a qué es la política monetaria y cómo es que nos afecta. En esencia, hay dos herramientas para regular la economía de un país, la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal es la política relacionada con impuestos y con el gasto público, ¿no? Cómo distribuyes los ingresos del gobierno, ¿no? La política fiscal, que en un capítulo más adelante hablaré de ella, pero pues en esencia es esa rama que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda y cómo se distribuye esos recursos. Por otro lado, no. Por otro lado tienes la política monetaria. La política monetaria es llevada en su mayoría por el Banco Central. ¿No? En general, los bancos centrales utilizan esta política monetaria para gestionar fluctuaciones económicas y alcanzar esta estabilidad de precios. ¿Qué significa esto? Pues en esencia, mantener la inflación baja y estable. En algunos casos o en algunas economías, los bancos centrales tienen esta meta explícita de inflación, ¿no? En el caso de la Fed es 2% en promedio, en el caso de Banxico es 3%, pudiendo, pues sí, estar entre el 2 y el 4%. Y bueno, este es un régimen de inflation targeting que le llaman, que lo adoptó a mediados de los 90. Nueva Zelanda fue el primer banco central que lo adoptó. Después fue Canadá, México lo adoptó en 2008. Estados Unidos no lo adoptó sino hasta el 2012, ¿no? Fue de los últimos en adoptarlos, la Fed. Pero bueno, en esencia es eso, tiene una inflación target, una meta de inflación, y lo que hacen es que utilizan estas herramientas de política monetaria, que ahorita vamos a hablar de qué son, para mantener la inflación alrededor de esa meta. ¿Cómo lo hacen? No, pues en esencia ejecutan su política monetaria a través de ciertos ajustes de la masa monetaria, es decir, cuánto dinero hay disponible en la economía. Y esto lo hacen pues, a través de compra y venta en mercado abierto, es decir, los bancos centrales operan, tienen una mesa para operar, y con esas operaciones pues, buscan que se lleve a cabo la cantidad de masa monetaria que quieren tener o la tasa de interés que están intentando pues sí, ejercer en la economía, ¿no? Generalmente influyen en las tasas de corto plazo, no en las de largo plazo. Cuando el Banco de México te dice bajó la tasa de 10,75 a 10,50, se refieren a la tasa de un día, ¿no? Y esa tasa de un día, pues sí puede tener cierta influencia en las tasas de largo plazo, pero el Banco Central generalmente no busca afectar o no busca afectar de manera directa las tasas de largo plazo, ¿no? A ver, busca que sí se afecten, pero no hay un enforcement, o sea, no buscan hacerlo de manera específica, tener una tasa de largo plazo a cierto nivel. Hay algunos bancos que sí lo han hecho, ¿no? Particularmente el último que lo ha hecho fue el Banco de Japón. Ese sí decía, a ver, la tasa de 10 años yo la quiero tener abajo de 1%. Y entonces cuando se acercaba al límite sí hacían operaciones de mercado abierto para hacer que esa tasa no sobrepasara ese 1%. Ahorita ya abandonaron un poco le llaman ese control de curva, y ahorita ya están dejando flotar la tasa de largo plazo. Sin embargo, ese no es un mecanismo común del Banco Central. Generalmente el Banco Central solamente ve las tasas de corto plazo. Eh, de hecho, cuando dicen que las tasas de interés o cuando se reducen las tasas de interés, generalmente vamos a escuchar que la política monetaria se está relajando o es dovish, ¿no? Generalmente las palomas o los dovish, una postura dovish, una postura acomodaticia, es una postura que relaja la política monetaria. Cuando las tasas se incrementan, se dice que la política monetaria se está endureciendo, se está volviendo más rígida o se está poniendo o está haciendo hawkish, ¿no? Un poco relacionado al halcón. Son estos dos animales
que definen hacia dónde va la política monetaria. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero pues, en esencia las palomas es cuando bajas la tasa, los halcones son cuando subes la tasa, pues una postura de paloma es eso, ¿no? Bajas la tasa, una postura de halcón es cuando la subes. Entonces, bueno, en esencia la política monetaria trata de eso, de mantener la inflación a la baja o controlada a través de distintos mecanismos como la masa monetaria, cuánto dinero hay en circulación, o la tasa de interés. En esencia hay 5 mecanismos de transmisión de la política monetaria a la economía, ¿no? La primera son las tasas de corto plazo, ¿no? Es decir, esta tasa de Banxico que cada 8 semanas la mueven o la mantienen, ¿no? Pero hay un comunicado diciendo, a ver, las próximas 8 semanas van a ser, la tasa va a ser esta, ¿no? Se mueve, se baja, se sube, se queda igual. Eso ya está en función de cómo están viendo la economía en ese momento, pero pues esas son las tasas de corto plazo que generalmente le pegan al consumo y a la inversión. Es decir, cuando las tasas son muy bajas, la gente no tiene incentivos para ahorrar y por lo tanto consume y eso acelera la economía. Y cuando las tasas son muy altas, la gente baja su consumo, aumenta su inversión. De hecho, uno de los grandes logros de este último ciclo de tasas altas fueron justamente que las personas sacaron su dinero de los bancos, sacaron su dinero debajo del colchón y lo pusieron a trabajar en CETES, ¿no? En monedas de corto plazo, digo, en instrumentos de corto plazo. ¿Por qué? Porque la tasa estaba atractiva, te estaba dando 11,5%, y entonces pues eso hizo que las personas pusieran su dinero a trabajar y sacrificaran algo de consumo. Eso tiende a ralentizar la economía. El segundo mecanismo de transmisión son las tasas de largo plazo, ¿no? Y los precios de los activos. Generalmente las tasas de largo plazo le pegan a activos financieros y activos reales, por ejemplo, acciones, bonos, bienes raíces, tipo de cambio, generalmente la tasa de interés, que también vamos a entrar más de lleno a cómo funciona una tasa de interés, a qué es la tasa de interés, pero en esencia la tasa de interés es el valor del dinero en el tiempo. Si las tasas son altas, entonces los precios de los activos tienden a bajar. Si las tasas son bajas, los precios de los activos tienden a subir. Entonces están altamente correlacionados con el precio de los activos, el nivel de tasas. Después tienes tipo de cambio, ¿no? Es el tercer mecanismo en donde pues eso está en función de los flujos que pueden llegar a tener de inversión, ¿no? Un tipo de cambio depreciado, por ejemplo, el peso a 25, pues es mucho más atractivo para el inversionista local, digo global. ¿Por qué? Porque puede hacer que sus dólares rindan más pesos. Al revés, pues también funciona, ¿no? Si el tipo de cambio se aprecia mucho, le restas competitividad a la economía y por lo tanto puedes tener salidas de activos del país. Obviamente, bueno, más no obviamente, sino más bien, generalmente cuando la tasa está alta, pues el tipo de cambio tiende a apreciarse. ¿Por qué? Porque vuelves a la deuda mexicana o a la deuda local, la vuelves atractiva y hay flujos para invertir en ese tipo de instrumentos y eso hace que la demanda por pesos se incremente y por lo tanto el peso se vuelva más caro. Conforme las tasas van bajando, generalmente esto implica que va a tender a debilitar el peso. ¿Por qué? Porque la deuda se vuelve menos atractiva y los flujos de capitales van a otros lugares del mundo a buscar mejores tasas. El quinto movimiento o el quinto mecanismo de transmisión es el crédito, ¿no? Generalmente tasas altas desincentivan el crédito, ¿no? No, no, o sea, si quiero comprar una casa o un bien y las tasas están al 15%, pues igual y me espero, si no tengo prisa, si no tengo necesidad, pues igual y me espero a que las tasas tiendan a bajar para yo poder conseguir créditos mucho más atractivos al 12 o al 10 o al 9, ¿no? Y esto funciona para créditos de todo tipo: créditos de inversión, créditos de consumo, crédito de auto, crédito de lo que sea, de hipotecas, etcétera, ¿no? Entonces, pues también el ciclo de crédito está en función de hacia dónde está llevando la política monetaria el Banjico o el Banco Central. Y la quinta son las expectativas, ¿no? Generalmente las expectativas de hacia dónde va la tasa o hacia dónde va la inflación, pues generalmente, y sobre todo últimamente, ha ayudado a acelerar
los procesos de política monetaria en el mundo. ¿Por qué? Porque si tienes una expectativa de que las tasas van a bajar, entonces la misma expectativa hace que las cosas tiendan a acelerarse. Acuérdense que tasas bajas es bueno para la economía tiende a acelerarse. Si hay una expectativa de que va a bajar la tasa, entonces pues eso hace que antes de que la baje incluso el proceso de la política monetaria se acelere. Mismo caso, el caso contrario cuando las tasas suben, ¿no? Entonces, esos son los 5 mecanismos de acción de la tasa monetaria, de la política monetaria. Así es como la política monetaria incide en la economía, ¿no? Lo repito, intereses de corto plazo, intereses de largo plazo, el precio de los activos, tipo de cambio, el crédito y las expectativas. Obviamente, cuando quieres bajar, o sea, dado que el Banco Central, la mayoría, como decía en el capítulo pasado, tienen una sola meta, pues obviamente cuando quieres bajar la inflación, lo que quieres hacer es desacelerar la economía. Si quieres desacelerar la economía, pues tienes que tener tasas altas para que se desincentive el crédito, se desincentive el consumo, se incentive el ahorro y por lo tanto la economía tienda a desacelerarse. Si la economía se desacelera, lo más normal o lo más común es que la inflación se desacelere. Mismo caso al revés, si tienes una inflación muy baja, porque después también vamos a hablar de inflación, la inflación, sí es importante en la economía tener una inflación balanceada, tener inflaciones negativas no es bueno. Entonces, si la inflación empieza a bajar mucho, entonces lo que quieres es reacelerar la economía para que la inflación suba y entre otra vez en el parámetro que el Banco Central o la meta que el Banco Central quiere tener, ¿no? Entonces, a ver, en muy grosso modo, eso es lo que es la política monetaria, la lleva a cabo el Banco Central, es un mecanismo para incidir en el ciclo económico y se hace a través de estos 5 mecanismos de transmisión. Si te gustó este contenido, por favor dale suscribir, compártelo. Les recuerdo que va a haber 3 capítulos cada semana hablando de temas distintos. Y bueno, suscríbanse para que no se pierdan ninguno. Sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles.